Bien, pues aquí estamos una semana más en la hora del libro con Manuela Castillo. ¿Qué tal, Manuela? Hola, buenas tardes. ¿Cómo llevamos el calor? Muy mal, muy mal. El calor no me sienta bien, la verdad. Ya somos dos. Bueno, hoy traemos otro clásico, Manuela. Hoy traemos otro clásico, esta vez de Juan Varela, titulado Pepita Jiménez. Pepita Jiménez. Que lo tenemos aquí. Yo lo tengo señalado en algunas partes que me llamaron la atención y que ahora diremos por qué. Y bueno, Manuela, cuéntanos. Yo tengo que decir que te sugerí este libro porque yo soy muy de novela realista. Yo soy muy galdosiana, mucho, y con ello pues también todos los autores realistas. Así que Valera es uno de mis preferidos. Valera es un escritor que nació en Cabra, en Córdoba. Su madre era aristócrata y su padre era militar, con lo cual era un señor, una familia potentada de la época. Y él estudió en varios sitios, incluso llegó a estudiar en un seminario, que luego veremos las connotaciones que tiene en el libro. Y después ya se fue a Madrid, no tenía trabajo fijo y al final sus padres tuvieron que ejercer cierta influencia para meterlo dentro del cuerpo diplomático de España. Estuvo en muchos sitios, primero era, pues bueno, iba acompañando al embajador hasta que ya consiguió ser embajador y viajó por todo el mundo. Era un señor como persona hedonista, quiere decir que le gustaba el buen vivir, el buen llantar, y las señoras también le gustaban mucho las mujeres. Tuvo una vida sentimental agitada, muy agitada, sí. Dicen que la hija de un diplomático de Estados Unidos, estando él allí en la embajada, pues se suicidó de amores por él. Así que tuvo una vida sentimental muy agitada. Al final se casó, un matrimonio que no fue bien logrado, en el sentido de que tuvieron 3 hijos, me parece, pero él siguió con sus aventuras y todo esto. Bueno, dicho esto de Juan Valera, digo que como autor es impecable. Es un estilo realista, pero sin llegar al naturalismo. Para diferenciar, sabemos que realista es escribir sobre la realidad y el naturalismo va, digamos, como 2 peldaños más arriba, sí. Porque el naturalismo lo que hace es describir la realidad, pero en los elementos más sórdidos de la realidad, como si el destino viniese determinado por la condición social o cultural, ¿no? Por ejemplo, en España tenemos pocos naturalistas porque la Pardo Bazán, aunque ella decía que sí, nunca fue considerada como tal. Por ejemplo, Sola decía que no. Y quizás el autor más naturalista que tenemos en España es Blasco Ibáñez. Por ejemplo, con La Barraca o Cañas y Barro son obras naturalistas. Pero Valera no quería ser naturalista y lo dejó bien claro en sus escritos. Valera era sobre todo un crítico, le gustaba, ejercía en distintos diarios la postura de crítico literario, ¿no? Y entonces iba contra el naturalismo siempre. Y tardó mucho en escribir, porque él escribía muchos géneros, ya te digo, sobre todo la crítica literaria, pero tardó mucho en ponerse a escribir una novela. Y esta que tenemos aquí es la primera novela que escribe y que publica en 1874, cuando ya tenía, no sé, pero llegado por lo menos tenía 50 años, una cosa así. Así que era ya un señor maduro. Él es realista, por supuesto, pero digamos que es todo lo contrario del naturalismo, es decir, describe la realidad, pero con un punto de idealismo, es decir, nada es malo en la sociedad, ¿no? Y bueno, en la historia, utiliza el método que ya vimos en otra obra, utiliza el método de que se ha encontrado un manuscrito escrito por el deán de la catedral, y a partir de ahí, pues él lo que hace es reproducir lo que el manuscrito dice. Según él, el manuscrito está dividido en 3 partes. Una parte que son las cartas de mi sobrino, es decir, las cartas que el sobrino le escribió a su tío el deán. Sí, porque comienza de manera epistolar. Epistolar, son cartas. Después está el Paralipómenos, que
bueno, es una palabra que significa como apuntes que se han quedado atrás o algo así, y después ya cartas de mi hermano, ¿no? Sí. Que sería el hermano del deán, el que le ha escrito. Esas son las 3 partes en las que se divide la novela. Pero la novela, bueno, cuenta tú de qué va la novela. Bueno, la novela, como hemos dicho, comienza de manera epistolar y es de un chico de 22 años que va para cura, pero que llega en unas vacaciones a su pueblo con su padre y conoce a Pepita Jiménez, que en principio el padre, bueno, ella es una muchacha de 20 años que ya se ha quedado viuda. O sea, estamos hablando de otros tiempos. Sí, claro. Y que ya se ha quedado viuda y el padre intenta cortejar a Pepita Jiménez. ¿Pero qué pasa? Pues que el chico se enamora. Resiste. Mucho. Sí, yo creo que aquí es donde vienen las reminiscencias del seminario que vivió Valera. Valera vivió en un seminario y se salió porque su vocación no iba por ahí. Fue cuando los padres luego lo colocaron en el cuerpo diplomático. Y yo creo que no exactamente un espejo, pero sí que se ve. Luis de Vargas, que es el chico este que va a ordenarse sacerdote y como quiere que su padre lo acompañe, pues entonces viene a pasar una temporada con su padre, que es cacique, dicho así por él, así es, cacique del pueblo. Sí. Y en esa temporada que viene a pasar con el padre, antes de ordenarse, pues le va escribiendo a su tío el deán. Son las cartas en las cuales, pues primero empieza a criticar a la sociedad del pueblo que no le gusta, luego empieza a ver que la vida es muy anodina, que su padre lo que hace, y luego va hablando de que su padre está, como tú dices, cortejando a una chica de 20 años que se llama Pepita Jiménez, que todo el mundo le ha hablado muy bien de ella, pero que él no la conoce aún. Pero ya antes de conocerla, yo creo que ya el gusanillo de la curiosidad se le incrustó en la piel, ¿no? Y como el padre hablaba maravillas de la chica, el vicario del pueblo, que ya era un señor mayor y era además consejero espiritual de Pepita Jiménez, también hablaba maravillas, y todo el mundo no tenía ningún defecto. Esta chica, pues digamos que él se siente atraído ya solamente por curiosidad. Es por curiosidad más que nada. Y bueno, y empieza a ver la vida del pueblo, su padre lo lleva al campo, hasta que conoce a Pepita Jiménez. Todo eso lo conocemos a través de esas cartas, pero él va diciendo, es que no sé por qué la gente habla tan bien de Pepita, no sé qué, pero ya tú, leyendo, ya vas vislumbrando que su opinión hacia la chica va cambiando. En un principio era curiosidad y un poquito reacio, pero después ya como que va viendo ciertas, no sé, le va otorgando ciertos halagos, ¿no?, a la chica, y tú vas viendo, bueno, pues ya va un poquito enganchado. Claro, ya él le va viendo ya muchas virtudes a Pepita. Es muy guapa, sus manos las describe mucho, sí, porque son muy bonitas sus manos, muy limpias también, muy aseadas. Sí, su casa también, su casa perfecta. Es decir, él ya como que sin quererlo, poco a poco va cayendo en las redes de Pepita. Y bueno, él la va tratando más porque su padre, bueno, porque hay una tertulia por las noches donde van a hacer juegos de cartas o lo que sea. Su padre le enseña a jugar a las cartas porque él no sabe, y acude a esa tertulia a casa de Pepita Jiménez todos los días. Hay que decir que la situación económica de Pepita Jiménez es bastante holgada, porque él lo cuenta, porque todo lo que sabemos al principio es porque él lo cuenta a su tío en esas cartas. Esta chica era de una condición económica bastante humilde, con su madre viuda, pero tenían un tío que, sin ser rico, sí era prestamista, y bueno, ellos tuvo una pequeña fortuna, ¿no? Cuando ya estaba muy mayor, pues le dijo a la madre de Pepita que quería casarse con la hija. Claro, Pepita se horrorizó,
pero la madre lo vio estupendamente. Claro. En aquel momento los matrimonios eran concertados y ella se casó. No entramos, porque no entra a describir cómo fue su vida de casada, pero sí sabemos que a los 2 años este hombre, pues no me acuerdo, sí. No me acuerdo, don Raimundo no era era un nombre raro. Este hombre murió. Y entonces la madre de Pepita también murió, con lo cual Pepita quedó, como ya digo, en una situación económica muy holgada. Entonces se podía permitir el lujo de tener chicas criadas, de tener ama de llave, tenía una hacienda también que van a visitarla. Bueno, y es notorio la primera vez, y ya digo, Luis de Vargas, junto con su padre, don Pedro de Vargas, acuden a esa tertulia con el vicario, el escribano, es decir, la jerarquía, política y social de aquel momento, los más importantes hombres influyentes, acuden diariamente a la tertulia de Pepita Jiménez. Ahí ya Luis de Vargas, las cartas que le va mandando a su tío van cambiando un poquito de tono, sin querer, porque ya decimos que se resiste lo más grande, pero va cambiando un poquito de tono. Y yo creo que el punto álgido llega el día que Pepita los invita a una comida campestre. Todos van a caballo. Ella Pepita va en un gran caballo y montando magníficamente, menos el vicario, que tiene 80 años, y la tía Casilda, sí. La tía Casilda de Luis de Vargas, que pesa, no sé, porque dice no sé cuántas libras que pesa, yo he calculado 100 y pico de kilos, ella no, y el seminarista, sí. Luis, entonces, que van en un carrito, ¿no? Con un burrito. Entonces él se sintió, va su primo Currito también sí. Perfectamente a caballo. Y entonces ahí en esa comida, en un momento dado, hablan por primera vez Pepita y Luis a solas. Y Pepita le dice que tal vez se ha sentido un poquito humillado por la forma de venir cuando todos venían a caballo y él venía en un carrito con las personas, digamos, mayores, que no podían montar, ¿no? Y ahí él le entra ganas y le dice a su padre que lo tiene que enseñar a montar, de tal forma que se luce, ¿te acuerdas? En el espectáculo. Sí, el padre lo enseña a montar a caballo y él... no recuerdo bien, en un espectáculo fue... No, él va al campo. Exactamente, él va al campo y al volver, un caballo alazán, el más bravo que tenía su padre, lo monta bien. Pero al volver, el caballo, al llegar al pueblo, el caballo se asusta. Y él, cuando todo el mundo está en la calle porque hay una fiesta, incluso Pepita lo ve desde su ventana, y él consigue, cuando todo el mundo ve que el caballo está asombrado y que él domina el caballo. Entonces, a partir de ahí, su fama de hombre, digamos, tiernecito, pues cambia completamente. Todo el mundo lo ve como un gran jinete, incluso Pepita, pues, se enorgullece. Y Currito, que está allí, su primo, que también lo machacaba muchísimo, pues también cambia de opinión y dice, mira, mi primo que bien monta, ¿no? Porque hizo alarde de dominar bien el caballo. Bueno, estas cartas duran del 22 de marzo al 18 de junio. Sí. Y luego ya comienza él él no. Yo aquí en esta novela es como si fuera un segundo narrador, ¿no? Hay 3 narradores, pero cuando ya terminan las cartas es como si alguien estuviera observando. Sí, se supone que es el editor. Claro. El editor de la obra, se supone, claro está. Es como un espectador que está observando lo que está pasando. Y nos va a aclarar, que por eso se llama Paralipómenos, esa parte, nos va a aclarar algunos aspectos que nosotros no sabemos, porque nosotros lo único que sabemos es la opinión de Luis de Vargas escribiéndole a su tío. Y Luis de Vargas, el 18 de junio, que es la última carta, sigue diciendo, porque claro, cuando ya ve que su enamoramiento de Pepita es inminente, pero él quiere seguir por todos los medios su vocación religiosa, él quiere seguir
yéndose para ordenarse, le dice: tío, que yo me voy, que me espere, hoy es la última carta que le escribo, que yo me voy de aquí, huyendo de todo, ¿no? Huyendo de su sentimiento. Sigo mi vocación religiosa y no quiero saber nada. Pero claro, luego empieza la parte que se llama Paralipómenos, donde el editor, alguien, narra, pero de forma omnisciente, es decir, lo sabe todo, y nos informa de todo lo que ha pasado. Entonces, por ahí sabemos las entrevistas que ha habido entre los dos chicos, por ahí sabemos lo que sentía Pepita. Luego Antoñona. El ama de llave. Exactamente. Y a mí lo que más me ha llamado la atención es cómo se sentía ella de culpable, Pepita Jiménez. Claro, pero es ten en cuenta que es un sentimiento religioso donde ella, muy religiosa y muy devota, tiene en su casa muchos santos y el niño Jesús y todo esto. Ella se siente culpable porque está apartando a un hombre de su verdadera vocación religiosa. Pero y él la hace sentir culpable, ¿eh? Porque claro, es que él necesita también una excusa, ¿no? Claro, es que una de las frases que dice él: usted entonces se ha interpuesto en mi camino y me ha sacado de él y me ha extraviado. Claro. Le dice él a ella, pobrecilla, que lo está pasando muy mal. Muy mal, ella enferma. Sí. Enferman los dos, porque además él lucha contra su vocación religiosa, contra los consejos que su tío le da, porque nosotros no vemos las cartas de su tío, pero sí él contestándole le dice: y usted me ha dicho en su carta que... Y el tío le dice: estás en la tentación y vas a caer. Claro. Es decir, que su tío lo avisa desde el primer día. Pero él, no, yo estoy convencido de que me voy a ordenar sacerdote, no sé cuándo, no sé qué. Y luego, bueno, Pepita pues se confiesa al vicario, y el vicario le da una respuesta el vicario le dice: esta vida es muy breve y pronto se pasa. En el cielo os reuniréis y os amaréis como se aman los ángeles. O sea, el vicario lo arregla ligero. Sí, dice: olvídalo. Claro. Olvídalo, déjalo que sea sacerdote y ya está. Y todo se fragua después, pues, por Antoñona, que es el ama de llave de Pepita, que la está viendo sufrir, sabe que él está sufriendo también, porque él está, enfermo también, está solo contando los días para irse, para huir, él lo que quiere es poner kilómetros de por medio. Claro, quiere poner tierra de por medio y intentar olvidarla, porque, claro, los sentimientos se los lleva con él. Exactamente. Y entre ellos ha habido más que palabras. Y entonces eso, pues claro, un chico de 22 años y una chica de 20. Pues lógicamente nosotros no vamos a decir aquí cómo termina el libro. No. Lo que sí decimos es que en la última parte se llama Cartas de mi hermano, y son las cartas que don Pedro de Vargas escribió al deán. Don Pedro de Vargas, recordemos que era padre de don Luis de Vargas, cacique del pueblo, con mucho dinero, y era el que pretendía a Pepita. Otro episodio que a mí me llama la atención y que nos hace notar que Luis de Vargas va cambiando su forma de pensar, de hacer y de sentir, es cuando él va con su primo Currito al casino, y hay allí un marqués de Genazahar, me parece que de Genazahar, sí. que ha sido pretendiente de Pepita, porque Pepita ha tenido muchísimos pretendientes y ha ido rechazando a todos. Y al padre de Luis de Vargas le daba largas, pero también lo rechazó. Y bueno, este marqués, me parece que es marqués o duque de Genazahara, en el casino pues pone a Pepita muy mal. Claro, porque como había sido rechazado, nos enteramos de que es deudor, es decir, que le debe dinero a Pepita, y además ha sido rechazado como pretendiente. Y ese odio, pues el que le hace hablar muy mal. Don Luis, que lo oye en el casino, pues no hace nada, se va a su casa, pero lo pasa muy mal. Pero cuando ya ha decidido, en el momento en que decide que él está enamorado de Pepita y toma conciencia, porque él yo creo que no se lo quería creer,
va al casino, se enfrenta a este duque y se bate con él. Exactamente. Y le vence. Y le vence. Un seminarista. Ujú. Es decir, que saca reaños, que saca fuerza de donde... Ahí es cuando él se hace respetar de verdad. Sí, con el caballo y él. Son los dos, porque hasta entonces era el santo, el señorito, el seminarista y el cura. Sí. Permíteme otra frase de Pepita, porque la pobre lo estaba pasando fatal y se sentía súper culpable. Sí. Y dice una frase, le dice una frase a él que le... He pedido a Dios con mucho fervor que me quite el amor o me mate, y Dios no ha querido oírme. Es decir, ella no quería interponerse, pero claro, el amor... Bueno, no vamos a decir cómo termina, porque puede terminar de muchas formas. Claro que sí. Bueno, que nos tenemos que ir ya, Manuela. Sí, ya. Es que se nos pasa el tiempo volando en este programa. Y bueno, la próxima semana no vamos a desvelar todavía lo que vamos a traer, pero como siempre, súper interesante. Sí, esperamos que sí. Esperemos que sí, seguro que sí. Hasta la semana que viene. Adiós.